Mi nombre es Edith Pérez y en este momento les voy a hacer la presentación sobre el cuestionario de preguntas que se realizó para el curso de Bioquímica Vegetal, en el cual este corresponde a la tarea 5 que consta de experimentación y consultas, en el cual vamos a indagar en la teoría sobre todos los diversos temas que se han tratado a lo largo del curso, además de una serie de experimentos que tienen relación con el mismo. A continuación les voy a mostrar la presentación y vamos a continuar a responder todas las preguntas. Bueno, como primera actividad del procedimiento nos pedían dibujar una escala de pH en el cual indicara los valores ácidos, neutros y básicos, en el cual los valores de 0 a 6 correspondían a sustancias ácidas. Como ven, va variando la colorimetría del rojo, de un naranja hasta un amarillo hasta colocarse verde. En el neutro, que corresponde al valor número 7, vemos que es una coloración de color más o menos verde oscuro, por lo cual no se encuentra alterada debido al repollo morado. Y por último, del 8 al 14 tenemos lo que serían las sustancias alcalinas. Como ven, tiene una colorimetría que va desde agua marina, azul, azul oscuro, morado, hasta un morado un poco más claro. Aquí lo siguiente que hicimos fue un indicador de pH natural con el repollo morado. Para la preparación lo que hicimos fue cortar los trozos del repollo morado en tiras finas y con los 50 mililitros de agua lo pusimos a hervir entre 15 y 20 minutos. Después de que hirviera la dejamos reposar hasta que el agua quede a temperatura ambiente. Después de eso realizamos decante y filtramos la solución. Este es el momento en el que sirvió el repollo morado, como pueden apreciar en la foto. En este momento de aquí fue en el que se realiza el decante y se filtra la solución para poder extraer el líquido que tenemos aquí. Aquí ya tenemos la solución extraída, la cual en el repollo contiene la llamada antocianinas, que es su pigmento natural, el que ayuda a determinar el pH. Y aquí lo que hicimos fue la determinación del pH de diferentes sustancias utilizando indicador de repollo morado. Como pueden ver, aquí tenemos 8 soluciones preparadas, en la cual lo que hicimos fue colocar 5 mililitros en cada una. Podemos ver que tenemos limón, vinagre, leche de magnesia, agua expuesta, café, gaseosa, saliva y, por último, leche de vaca. En la parte de aquí comenzamos a mezclar las soluciones con el repollo morado, revelando los colores correspondientes al pH determinado por la solución. Aquí mezclamos todas las sustancias y, como podemos apreciar, dependiendo su color también fue que pudimos llegar a la conclusión de qué pH corresponde a cada una. En el punto número 4 nos pidieron que mediante una tabla de datos colocáramos dichas sustancias, qué cambio de colores tuvieron y el tipo de solución a la que corresponde, además de un valor determinado que tuvieron. Como pueden ver, el limón y el vinagre presentaron una coloración entre rosado y rojizo y por lo tanto serían una solución ácida, que va desde el 0 hasta el 6. Pero como se encuentra el rojo, correspondería a 0. El café, la leche de vaca y la gaseosa no tuvieron alguna alteración en su color. Sí hay alguna variante pequeña, pero no lo suficiente para verse afectada. Igualmente el agua expuesta, por lo tanto, tienen un tipo de solución neutra y por lo tanto su valor sería 7. En la leche de magnesia tuvo una coloración agua marina, por lo tanto sería una solución básica con una valoración de 8. Y por último tenemos la saliva, la cual tuvo una coloración de morado claro, que terminaría siendo ácida, porque aunque cambia un poco de color, no es lo suficientemente alcalina como para elevarle un valor más alto. Ahora, como en la pregunta 5 nos dice que indica la importancia del pH del suelo en los procesos biológicos de la planta.
En este caso es que debido a que las plantas obtienen el alimento que necesitan del suelo y la disponibilidad de nutrientes en el mismo, que varía con el pH, lo cual significa que si el suelo es demasiado ácido o alcalino, la planta no podría absorber todos los nutrientes. El rango ideal de pH para la mayoría de ellas es de 6 a 6,5 en los minerales, lo que vendría siendo el pH ideal para la mayoría de las plantas. En este rango ligeramente ácido, casi todos los elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio están disponibles para ser absorbidos por las raíces. Aunque esto no significa que no haya minerales en suelos muy ácidos o alcalinos. Lo único es que su forma química es diferente y no todas las plantas pueden adaptarse a un mismo uso. En la siguiente pregunta nos recalca que por qué es importante medir el pH de las frutas y verduras. Como se explicó anteriormente, el pH es una medida que indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución. Nos permite identificar la cantidad de sales y el potencial de aporte nutricional en equilibrio y diversidad, ya que los cultivos necesitan un suministro equilibrado según las necesidades y demandas del mismo. Los cultivos se desarrollan correctamente entre 5,5 y 7 de pH, así que cuando presenta valores por debajo de la cifra, determina que el suelo necesita una corrección de pH. En la mayoría de los casos, los suelos son fértiles con abundante materia orgánica y alta actividad microbiana. Pueden aportar esos nutrientes a las plantas en diversidad y equilibrio. Sin embargo, cuando el pH es inadecuado, la disponibilidad de ciertos nutrientes disminuye, lo que puede generar desequilibrio nutricional y un aumento considerable de plagas, enfermedades o bajo rendimiento. En la pregunta número 7 nos pregunta, ¿por qué es importante medir el pH de los suelos? Bueno, en este caso porque tiene mucha influencia en el desarrollo de los cultivos. Los suelos que tienen pH debajo de 5,5 pueden presentar toxicidad de aluminio o toxicidad de metales como el manganeso. Cuando hay aluminio en la solución, las raíces no se pueden desarrollar correctamente y por lo tanto se necesitaría tomar medidas para corregirlos. Bueno, en el siguiente punto de la actividad continuamos con los carbohidratos, que corresponde a la actividad 2, y nuestra primera pregunta es ¿qué es un azúcar reductor? Son enmiacetales y en consecuencia contienen un grupo carbonilo reactivo, lo cual significa que se oxidan con facilidad y forman productos diversos, propiedad que se usa con frecuencia para analizarlos. Estos carbohidratos incluyen glucosa, maltosa, celobiosa y lactosa. Los llaman a veces azúcares reductores. Y estos se detectaban por su capacidad de reducir iones metálicos y formar productos insolubles. En la siguiente pregunta nos indica que a partir de los siguientes reactivos que se muestran en la tabla, realizamos una descripción de cada uno de ellos y qué tipo de carbohidrato, ya sean monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, identificamos. Como pueden ver, aquí tenemos 5 tipos de reactivos. En el primero, que es el reactivo de Mollis, es una prueba general para los hidratos de carbono en la que se convierten en derivados de futura y se usa para detectar presencia de azúcares o glúcidos en materiales biológicos. En el tipo de carbohidratos son monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En el reactivo de Benedict se usa para identificar la presencia de azúcares reductores, ya sean monosacáridos, en este caso glucosa, fructosa y galactosa, y en polisacáridos, lactosa y maltosa. En el reactivo de Barfoed se emplea principalmente en botánica, la cual es la prueba al ejercer una reacción de oxidación de reconocimiento de azúcares reductores, y también para diferenciar a los azúcares monosacáridos de los disacáridos. Podemos encontrar glucosa, fructosa y otros azúcares simples. En el reactivo de Selvanov permite identificar de las cetosas a las aldosas por su capacidad de deshidratar y ciclado. Encontramos fructosa y sacarosa y por último en el reactivo de Lugol es una disolución de yodo molecular y yoduro potásico y sirve para detectar la presencia de almidón.
Por lo tanto, detectamos almidón, glucógeno y algunas dextrinas. En la siguiente pregunta es, ¿qué otras pruebas se pueden emplear en el laboratorio para identificar carbohidratos en una muestra? Pues podemos emplear la prueba de anilina, Tollens, Fehling y prueba de ácido pícrico. La siguiente pregunta indica que, ¿qué importancia tienen los carbohidratos en las células de las plantas? Pues los frutos son fuentes principales de carbohidratos y básicamente al ingerir alimentos también consumimos carbohidratos. Por lo tanto, el secreto para pasar las flores a frutos grandes es tener mayor cantidad de células y así tener más carbohidratos para llenar esas células, dando como resultado más peso y tamaño a los frutos. Por lo tanto, si las plantas hacen fotosíntesis, se puede crear y almacenar más carbohidratos y a la vez llenar mayor cantidad de células en las plantas. Seguimos con las proteínas en la actividad 3, en la cual estamos haciendo una reacción de coloración, la cual también nos pide una tabla, pero en este caso nos piden analizar un reactivo, describirlo y en este caso identificar el tipo de aminoácidos que detecta. Tenemos 3 en esta ocasión y sería la prueba de Biuret, que es un método que detecta la presencia de compuestos con 2 o más enlaces peptídicos. Por lo tanto, permite el reconocimiento de todos los peptídicos y proteínas. El aminoácido que detecta es enlaces peptídicos en proteínas y péptidos. En la reacción desandroproteica se utiliza para identificar algunos aminoácidos como fenilalación, tirosina y triptófano, ya que estos tienen anillos aromáticos y por ello presentan reacciones de sustitución aromática electrofílica. Podemos detectar tirosina, fenilación y triptófano. En la prueba de Millon es un ensayo químico que sirve para detectar la presencia de grupos fenólicos en aminoácidos y proteínas. Podemos identificar cisteína, glutamato, arginina, leucina y el triptófano. Otro experimento que realizamos fue de las reacciones de coagulación por calor. En este caso nos pedía que separáramos la clara de la yema de un huevo, como pueden ver aquí, lo introdujéramos 1 mililitro en el sartén cuando ya esté más o menos caliente y por último dejamos actuar hasta que llegue al punto de ebullición, como se pueden apreciar en la última foto de acá. Y como pueden ver, cuando cocinamos el huevo, lo que ocurre es porque el calor desnaturaliza las proteínas y por lo tanto termina con este aspecto que ven acá. Y seguimos con otro experimento que es la reacción de coagulación alcohólica, en el cual en un recipiente vertimos 2 mililitros de alcohol etílico, pueden apreciar aquí. Después lo que hicimos fue vertir 1 mililitro de clara de huevo, o también llamada albumina, la revolvimos con una cuchara y obtuvimos lo que es esta consistencia en la mezcla. Como podemos observar, el alcohol desnaturalizó las proteínas y esto sucede principalmente en la clara. Cuando las proteínas se desnaturalizan, pierden parte de su estructura y por estas razones que cambian su aspecto y ocurre en una acción inmediata. Como últimas preguntas, tenemos, por ejemplo, nos decía que describiéramos de qué manera se utiliza la prueba de Heller para identificar la propiedad química de precipitación de las proteínas. Para este caso es que con la prueba de Heller somos capaces de detectar de forma sencilla las proteínas en una solución. Lo que se debe hacer es agregar ácido nítrico concentrado y cuando efectivamente si hay proteínas es cuando se forma un anillo de color blanco o turbio, lo cual es provocado cuando las proteínas se desnaturalizan y se agregan. En la siguiente pregunta es ¿cómo se manifiesta la desnaturalización de la clara de huevo? Pues se manifiesta cuando se vuelve sólida y opaca, o en otras palabras se desnaturaliza, como cuando lo estamos cocinando. Esto ocurre debido a que las proteínas logran cambiar su estructura y se coagulan, terminando por afectar su función y propiedades. La siguiente pregunta es, ¿una proteína coagula? ¿Podría dar la reacción de Biuret?
Sí, sí, porque la coagulación no destruye los enlaces peptídicos que la conforman, dependiendo de ellos y no tiene nada relacionado con la función estructural de la proteína. Por lo tanto, teniendo la suficiente cantidad de enlaces peptídicos, terminaría siendo positiva. Y como última pregunta es, ¿cómo podemos saber que una sustancia desconocida es una proteína? Porque por medio de diferentes pruebas químicas como la reacción de Biuret, que como tal demuestra que sirve para lograr su identificación en la detección de enlaces peptídicos en la sustancia, y la reacción santoproteínica como otro método efectivo para encontrar rastros de proteínas solubles en una solución. Y con eso ya llegaré al fin de nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención.